Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perina y es un verdadero gusto, un auténtico placer para mí estar siempre haciendo este programa con historiadores, académicos, periodistas, médicos, contadores, filósofos, escritores, maestras y hoy con la silla vacía. A veces pasa, sí, bueno. Bueno, a veces pasa. Me toca. No, digo, claro. No dijiste oculistas. No, oftalmólogo, sí, me olvidé oftalmólogo. Pero digo, hoy a veces pasa que falla el invitado y bueno, entonces vamos a hacer un programa distinto, pensado en otras cosas. Para mostrar que tenemos amplias espaldas. Claro, que tenemos una máquina de hacer programas también. Una máquina de hacer programas. Pero Siempre hay cartas en la manga. Siempre hay temas de que hablar de nuestra historia y siempre hay cuestiones para revisar. Bueno, en este espacio nos proponemos esto, ¿no? Revisar y entender nuestro pasado, tratar de aportar luz para saber de dónde venimos, cómo llegamos a ser lo que somos y tal vez, solo tal vez, intuir hacia dónde podemos ir en el futuro o por lo menos tener un herramental de ideas y de imaginación de episodios que ayude a construir un futuro mejor. Vamos a recordarles que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que el programa está siendo grabado, aunque no haya invitados, nosotros también a veces queremos salir en internet y aparecer en el programa, y que va a estar en la red, se puede acceder a ello a través de Facebook, para lo cual hay que tener una cuenta de Facebook o pedirla prestada. Un camino es ir a Olmo Ediciones en Facebook, allí buscar el link de programa Tenemos Historia y encontrarán los primeros años de este programa, que ya va por el 9º año prácticamente. Y el otro camino es directamente Tenemos Historia, ahí sin la palabra programa. En Facebook Tenemos Historia, allí encontrarán los últimos programas que hemos grabado. Y hoy, Omar, la idea es entonces que charlemos un poco sobre una cuestión que venís trabajando, que tal vez se convierta en un libro. En realidad, no. En realidad es que ¿te acordás? Hace unos meses atrás, Esteban Buch sacó un libro. Lo que pasa es que Esteban Buch vive en Francia, entonces lamentablemente no lo pudimos ubicar las veces que ha venido, y sacó un libro que es la editorial de La Eterna Cadencia. O Juremos con Gloria Morir, que es la historia del himno argentino. Y realmente el libro, yo lo había empezado a leer por el tema de entrevistarlo a Buch. Es un libro que tiene una parte de opiniones muy personalizadas, pero una parte, una construcción histórica muy interesante. Y sinceramente ahí me empecé a dar cuenta que hay una cantidad de temas sobre el himno que no pensamos todos los días. En realidad el himno es un gran paraguas. El himno, vos fíjate que a pesar de las disidencias, generalmente tanto los bandos enfrentados ideológicamente, el himno era la forma, uno de los pocos nexos de unión, te diría. Bueno, es la función entre los argentinos. Pero es la función de todos los símbolos patrios. La bandera claro, es lo mismo, la escarapela es igual. Y hay uno que tratamos muy mal, pero debería serlo, que por eso se llama divisa, es la moneda. Son los contratos en común que tiene una sociedad. Claro, es la forma de decir, bueno, quiénes somos, qué compartimos, cómo nos identificamos, qué tipo de identidad queremos tener. Y la moneda, la escarapela, el himno y la bandera cumplen esa función, son ese paraguas que vos definías, ¿no? Y fueron esenciales y sobre todo fueron introyectados por una construcción de la nacionalidad que fundamentalmente se da a principios del siglo XX, cuando hay una casi desnaturalización de la argentinidad por una inmigración masiva. Vos fíjate que en Estados Unidos la inmigración, a pesar de que también fue masiva, en el peor nunca excedió el 20% de la población. Medido per cápita, acá fue mucho más claro. Acá llegamos al 35%. Y en los centros urbanos el aumento, es decir, eso era mucho mayor. Entonces hubo una posición, fundamentalmente por una cantidad de ideólogos. Yo siempre rescato la figura de Ramos Mejía, que era era médico, etcétera, y sin embargo él es el que hace una construcción de esta historia, la historia oficial argentina, como una película. Mitre, Ramos Mejía. Mitre lo toma, por supuesto, Mitre en realidad es el que hace una construcción, pero basada en documentos, ojo. Es el primer historiador profesional. Y él cuando dice algo dice, papá, acá están los papeles. Acá están los papeles. La función de Ramos Mejía es distinto, simplifica la historia para que la historia fuera entendida por los hijos de los inmigrantes y que a su vez ella se la pudiesen
contar a los padres para que pudiesen entender a dónde había venido claro, para. es más pedagógica. Ahora quiero recordar algo de Mitre, que no siempre mostró todos los papeles, ¿no? Bueno. Eso digo porque puede haber algún oyente antimitrista que se enoje, pero claro, mostró los papeles, pero refrendó, es una historia documentada. Omar, vamos a presentar los programas, los auspicios del programa y empezamos a conversar sobre los símbolos patrios, pero sobre todo sobre el himno nacional. Y seguimos aquí en Tenemos Historia, hoy conversando con Omar López Mato, entre amigos, y Emilio Perina. Nos falta el café, nos faltó el invitado, y bueno, la idea es contar algunas cuestiones sobre los símbolos patrios, sobre todo el himno nacional, ¿no? Bueno, pero déjame una cuestión que antes de meternos con el himno. La gente cree que siempre hubo Día de la Bandera, y el Día de la Bandera es de 1938. Es decir, o sea que para los argentinos del siglo XIX no había Día de la Bandera. Sí había homenajes a Belgrano, esto es otra historia, ¿no? Porque Belgrano era considerado el padre de la patria, pero la bandera como símbolo no tenía un día. Y el hecho de que la bandera pasara a tener un día le quitó un poco de protagonismo a Belgrano, que pasó a ser ocupado por la bandera. Y el Día de la Bandera se instauró en 1938 después de un debate que duró 2 años en el Congreso Nacional a raíz de la Guerra Civil Española y la forma en que la Guerra Civil Española era vivida con intensidad en las calles de Buenos Aires, sobre todo la Avenida de Mayo, que se llenaron de banderas rojas y negras. Entonces los nacionalistas argentinos que proponen este proyecto en el Congreso estaban indignados que no hubiera banderas argentinas, que todas las banderas fueran o españolas o rojas o negras, y que esto les preocupaba, ¿no? Unidad a que todavía había mucha inmigración hacia 1930 y pico. Más ¿no? todavía en esos años. Y más en esos años que llegó el torrente inmigratorio escapando de la Guerra Civil, precisamente. Un torrente inmigratorio interesante, porque no era la mano de obra barata que después que había llegado antes, sino fundamentalmente una cosa de intelectualidad. Sí, claro. Hay una influencia muy importante en esa intelectualidad española, sobre todo en la masonería, porque como eran republicanos, muchos eran masones, y en la masonería argentina tiene un revival justamente en esa década. No, y después se va a sentir fuertemente en el mundo editorial. Recordemos, Editorial Losada, la mayoría de las editoriales grandes de la Argentina son fundadas en esa época por inmigrantes españoles que eran editores en España. Por eso decía, la intelectualidad es otro tipo de inmigración, porque uno tiene el gallego fuertemente en el mundo del teatro, fuertemente en el mundo del teatro, en las puestas escenas y demás. Pero bueno, recordaba esto del Día de la Bandera porque la gente cree que siempre hay un Día de la Bandera. No me acuerdo cuándo es el Día del Himno, mira, pero sé que es el 11 de mayo. 40 y pico, es el 11 de mayo, pero es del 40 y pico. También es del 40 y pico. Bueno, un poquito después de la bandera. Un poquito después. Claro, bueno, en esos años, desde 30 y... sobre todo el gobierno de Farrell, hay una cosa de... Bueno, vamos a reconocer esto, hacen también toda la reconstitución de la Recoleta, la consagración de la bandera, bueno, del 50 después viene San Martín. Ese es un gobierno que trata de hacer un ordenamiento del espíritu nacional. Bueno, ahí la influencia no es precisamente de Farrell, que todos los testimonios dicen que era un señor bastante burro, y poco ilustrado. Digo, pobre Farrell, pero la verdad que lo que quedó de él es esa imagen de que le gustaban las mujeres y los burros, le gustaban los caballos, claro, que no está nada mal, por cierto, pero el problema son los caballos lentos y las mujeres pero rápidas. Había dentro de la generación de militares del GO, básicamente, primero el propio Perón, que había sido profesor de historia militar mucho tiempo en la Escuela de Guerra, pero además el maestro de Perón, el general Sabore, fue presidente de la Academia Argentina de la Historia, lo mismo que Justo, si no me equivoco, ¿no? Pero no, Sabore en la época de Justo, pero Justo es el que da el dinero para formar la academia y lo pone a Sabore de presidente. Cuando hablamos del himno, claro, se sigue una marcha, es decir, lo que se estaba buscando en ese momento era una marcha patriótica, una marcha que pudiese exacerbar los ánimos de las tropas que estaban peleando, no solamente en el Alto Perú, en Paraguay, en Uruguay, ¿no? Entonces, claro, digamos, es muy antigua la costumbre de los ejércitos cuando marchan al combate. No tanto. Vos sabés, la Marsellesa, que sería el sumum del himno, en realidad es del año 90 y pico, 1790 y pico.
es la marcha del ejército del Rin. Es una marcha, es claro, ¿no? Se habla la primera estrofa, los hijos de la patria, etcétera. Pero después cuando uno empieza a decir, sí, pero vamos a matar a los tiranos, y los tiranos, y derramar la sangre de los tiranos, y los tiranos se estaba refiriendo no a tiranos extranjeros, sino se estaba refiriendo al rey de Francia, a la aristocracia francesa y a la iglesia francesa. Lógico. La marsellesa no fue himno de Francia, el himno oficial de Francia, hasta casi el siglo XX. Porque, claro, cuando se restituye la monarquía, dicen, muchachos, saquemos esto, porque es así. Y de hecho se suprimió parte del himno, parte de la marsellesa. La marsellesa en la Argentina se conocía desde 1795 porque le había llegado una copia privada al de Anfunes. Entonces esa copia circulaba por ahí, y bueno, cuando sale esta necesidad de hacer una marcha patriótica, voy a agregarme de vuelta, voy a volver un paso para atrás, te dejamos porque el otro himno conocido, que en realidad no es exactamente lo mismo, porque no es el mismo espíritu, la marsellesa ya tiene un espíritu guerrero. El himno que todos sabemos es God Save the Queen of the King, que tiene un origen muy curioso. Es un himno más solemne, es un himno que defiende al rey, que defiende la monarquía. Y vos sabés que este God Save the Queen tiene un origen francés. La historia es médica. Resulta que hacia el año 1720 aproximadamente, al Rey Sol le habían salido... al Rey Sol de Francia, Luis XIV, le habían salido una serie de fístulas rectales. Entonces había que operarlo, porque claro, en esa época andaban todos el día a caballo, entonces no podía ir a caballo. Entonces el Tassi, creo que se llamaba el cirujano del rey, ensaya la cirugía varias veces y al final exitosamente puede corregir esta fístula. Y es claro, durante todo ese año el rey había estado muy mal, ¿no? Entonces una de las condesas hace un verso alegrándose, Dios lo hace en latín, Dios salve al rey, y con una poesía tan melodiosa que Lully, el compositor oficial de la corte, le pone música. Y esa música pasa de una forma u otra a Inglaterra. Y en Inglaterra la recoge Händel, también un músico alemán, pero que vivía en Inglaterra. Y él es el que hace God Save the King, siguiendo la misma ideología de los franceses. Qué curioso, ¿no? Los ingleses se enteraron que tiene un origen francés porque capaz que la tiran por la ventana. Bueno, es que eso es bueno, saber que el origen del himno inglés tiene el origen en el proctotullido de un rey francés. Claro. ¿No? Entonces, ese es un poco el origen de estas dos marchas. De hecho, la marcha de Lully fue tomada como himno francés, y cuando después de que cae Napoleón, los franceses, cuando vuelve la monarquía, vuelven a tomar este himno de Lully, de Dios salve al rey, y persiste durante muchos años hasta que después, casi en el siglo XX, la marsellesa es tomada como himno nacional de Francia. Que es muy poético, ¿no? A ver, hijos de la patria, los días de gloria han llegado. Sí, pero muy agresiva. Después vamos a derramar la sangre de la tiranía. Y los tiranos eran los franceses, los tiranos eran los mismos franceses, es decir, era un canto de guerra entre hermanos. Bueno, acá no pasa eso, pero uno tiene que fijarse que hay una serie de intentos. Ya en el año noviembre de 1810 aparece un poema en la Gaceta hablando: convocada a la lid tremenda que va a destruir cuantos tiranos osen la oprimir. Ese aparece un poema, pero no le ponen música. Después aparece un poema de Cayetano Rodríguez, de Fray Cayetano Rodríguez, al que el mismo Blas Parera le pone música, pero no prospera. Ya en el año 1808 Vicente López y Planes había hecho un verso que llamaba El Triunfo Argentino, y estaba dedicado a Liniers por las invasiones inglesas. Claro. Pero realmente es en el año 1813 que, después de escuchar, y esto sale muchos años después, lo contó Lucio López, el nieto, cuando era ministro del Interior, dice que Lucio López fue a ver Cleopatra y Antonio y Cleopatra, pero no la versión de Shakespeare, sino una versión francesa de Ducis, y esa noche las musas lo visitaron y se inspiró para escribir el famoso Oid Mortales, etcétera, etcétera, etcétera.
lo presenta en la Asamblea del año 13, que estaba buscando una marcha patriótica, y días después se lo vuelven a dar a Blas Parera. Blas Parera parecía que era el músico todoterreno, porque cada vez que había que ponerle música a algo, lo ponían a Blas Parera para componer. Y hace esta marcha patriótica, que bueno, nosotros tenemos un poco la imagen iconográfica de un cuadro de Subercaseaux sobre el canto del himno en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson. Después vamos a volver sobre ese cuadro, que está en el Museo Histórico Nacional, pero en realidad la primera versión, el verso se lo leyó al día siguiente a su amigo Esteban de Luca, ¿no? Y a García, que después el famoso García, el ministro de Rivadavia. El ministro de Rivadavia, bueno, eran amigos de Vicente López y Planes, todos abogados, etcétera. Ellos son los primeros que escuchan, lo aconsejan que lo presente, se lo presenta el himno, y bueno, ahí es donde le ponen música. Entonces todos tenemos la historia de que esta primera presentación fue lo de Mariquita Sánchez de Thompson. No, la primera presentación extraoficial se cantó en la casa de Esteban de Luca. Y realmente en el Teatro Coliseo, y esto es un 8 de junio o algo por el estilo, un coro de niños juran con gloria a morir, vestidos de indianos, ricamente vestidos de indianos, dice la crónica. Y después, una semana más tarde, es que se lo canta en la casa de Mariquita. Omar, vamos a hacer el primer corte del programa de hoy de Tenemos Historia y después seguimos hablando del himno nacional. Soy Emilio Perini y seguimos con Omar López Manto, hoy charlando del himno nacional y su historia y la historia de los símbolos patrios, aquí en Tenemos Historia, pero antes les quiero recordar que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria todo junto @gmail.com, que el programa está siendo grabado por Daniel Villarroel y que va a estar en internet, en Facebook, lo pueden encontrar entrando a la página de Olmo Ediciones, allí linkean programa Tenemos Historia y van a estar los primeros años del ciclo. O si no, en Facebook directamente Tenemos Historia y allí están los últimos programas. Omar, bueno, finalmente se estrenó en la casa de Mariquita y todos deben haber aplaudido. Todos aplaudieron, todos etcétera. contentos. Sí, todos contentos. No. ¿Mariquita estaba con Thompson o ya? Sí, Mariquita estaba con Thompson Thompson todavía. Thompson después, eso es bueno que lo sepan, porque Thompson después lo mandan a Estados Unidos a tratar de hacer una compra de armas, etcétera. Y es más, estando en Estados Unidos, produce la primera invasión de argentinos a Florida, porque él apoya que los Estados Unidos invada la Florida, que estaba en manos españolas. Y después tiene un desequilibrio mental. Y quedó ahí. No, Mariquita lo hace traer, pero muere en el camino. Entonces ella ya estaba, para el 20 y pico estaba viuda, y creo que se casa con Mendeville antes de 1830 aproximadamente. Mujer mona, por los testimonios de todos y sobre todo el de Sarmiento, que ya la conoció con 60 años y decía que era mona. Vamos a hablar un poco de los compositores, de Vicente López y Planes. Vicente López y Planes era abogado, como había dicho, había participado en las milicias durante la invasión británica. Bueno, pero Vicente López y Planes aparte tenía unas curiosidades, porque era un astrónomo y botánico, era un científico amateur muy lúcido. De hecho, fue el que describe el trayecto de la cometa Halley cuando surca los cielos de América Latina allá por 1830. Recordemos que fue después de Dorrego, después de Rivadavia, fue el sucesor de Rivadavia hasta que se deshace la presidencia y asume cada provincia su gobernación. O sea que fue, digamos, el segundo presidente, al menos presidente interino de los argentinos. Claro. Durante todo el gobierno de Rosas fue miembro de la Corte. De hecho, llegó a ser presidente de la Corte en ese entonces. Pero él tenía un problema, justamente no toda su vida fueron Rosas, y su problema fue Rosas, con mayúscula, porque su hijo, Vicente Fidel López, en realidad era antirrosista y se tuvo que pasar todos los 20 y pico de años de gobierno de Rosas en Montevideo. Eso no le impidió al padre escribir un himno de loas a Rosa y otra marcha rosista, ¿no? Es decir, era una persona
conspicua del gobierno de Rosas, a pesar de tener un hijo opositor. Bueno, el tipo era un jinglero del siglo XIX. Sí. Hoy trabajás para mañana para este otro. Bueno, y después, cuando cae Rosas, el que lo reemplaza a Rosas transitoriamente mientras Urquiza está por hacerse del poder es Vicente López y Planes. A pesar de toda su trayectoria como empleado rosista o seguidor de Rosas, eso no le impide recibir de manos de Urquiza 220.000 pesos de esa época. Después de la batalla de Caseros, Urquiza se hace algunos dinerillos y lo reparte generosamente entre sus asesores y algunos que no lo habían sido tanto, para granjearse la amistad de la clase dirigente. Y entre ellos, estos 220.000 pesos van a parar a manos de Vicente López y Planes para resarcirlo de los sinsabores que había sufrido durante los años de la tiranía. Ah, mira. Eso es una frase que vamos a escuchar muchas veces en la historia. Muchas veces en los años que se algunos fueron resarcidos varias veces. Sí. O sea que bueno, eso es para verlo. Que acá, viste, nadie inventó y no eran todos santos los argentinos y ahora somos todos demonios. Esto viene y de la otra mucho cosa es que atrás. siempre aparecen algunos direnillos en negro para estas circunstancias, ¿no? Para estas circunstancias siempre aparece. Sí. Aparte, siempre que se deshicieron... ¿Cuánto efectivo que manejaban? Sí, y bueno, era efectivo. Claro. Era efectivo. También cuando Balcarce se fue una repartija de dinero. Bueno, esas cosas es bueno saberlo. También, como contás en tu libro, en el bloqueo de Buenos Aires juntaron rápidamente 2 millones de pesos en oro. Eso fue uno de los actos de corrupción más gloriosos de la corruptela nacional, ¿no? Ahí se compró una flota. Ajá. Directamente compramos la flota de la Confederación. Apareció la plata, nadie sabía dónde era, pero aparecieron 2 millones de pesos en oro. Lo tenía la familia Lezica, nadie le preguntó dónde lo había guardado, nadie quiso saber nada, y Paz y compañía entregaron 2 millones de pesos en manos, y cada uno de los... No sé si hiciste el cálculo, pero deben ser como varios miles de millones de dólares, como 100 y pico de millones de dólares. 100 y pico, no llega a 1000. Sí, más o menos, calculando por onza de oro. Tener en la casa 120 millones de dólares, tenía por 120 ejemplo. dólares en el sótano. Sí. Eso fue, aclarémoslo. No eso confiaba fue en los bancos, en el año 50. Bueno, él era banquero, ese es el problema. Eso fue en el año 56, creo que era 1856, cuando el general Lagos le pone sitio a la ciudad de Buenos Aires y la Confederación está sitiando a Buenos Aires para que caiga, y sin embargo ellos terminan comprándole la flota. Bueno, mirá de dónde nos fuimos con los dineros que Urquiza le dio al pobre Vicente López y Planes. Yo creo que, ¿sabés qué pasa? Nosotros somos muy... bondadosos con cuando se derrama sangre, sí, siempre hay un debate, etcétera. Ahora, ya te digo, alguien le puso 2 millones de pesos en oro al otro para que claudique, y eso termina lavado por la historia. Yo creo que ese es un temita que lo tenemos que empezar a ver, ¿no? Acá después nos desgarramos la vestidura cuando sacan plata por kilo. Con los 2 millones de pesos en no sabes cuántos escritores te escriben una historia favorable. Sí, por supuesto. Bueno, eso es parte del tema. Ahora, ese fue López y Planes, que después tiene toda una sucesión. Y Blas Parera, ese es un personaje olvidado, y justamente quiero un poco rescatarlo, porque Blas Parera era catalán. El tipo era músico, fíjate, López y Planes cede los derechos, etcétera. Blas Parera cobra. Cobra por ¿Cuántos esto, catalanes se quedaron y favorecieron el proceso independicista, no? Sí, pero este no. Este es interesante. Blas Parera, en el año 18 decide irse del país. Ojo, para todos los españoles y que no estaban de acuerdo con los directorios de la Junta, ¿viste? Esto es irrespirable. Después, sobre todo, del complot de Álzaga, del llamado complot de Álzaga, que nunca fue demostrado, murieron 32 españoles. No sé si todos eran españoles o había algún criollo que también cayó en la volteada, pero cayeron 32 y se confiscaron las fortunas más grandes de Buenos Aires, la de Álzaga, la de Telechea. Es decir, fue un golpe muy duro para la conducción española. Con esa plata, y después con la plata que se trae del Alto Perú, es que se puede permitir la continuación de la gesta independentista, porque si no los fondos eran escasos. Blas Parera se va a España, y en España, él había dicho que él no estaba de acuerdo con la Junta Revolucionaria, y en España, al principio los españoles lo toman como si fuese un espía, porque dicen, ¿cómo? Aparte este es un traidor.
la marcha que ha inspirado a soldados criollos a que maten soldados realistas. Pero bueno, zafa de esa. Menos mal que no lo acusaron de la letra, porque si no lo cuelgan. Y tiene, solo era la música. No, solo era la música. Y tiene una vida bastante oscura. Muere en 1830 en Mataró, en el sur en Cataluña. Y ahí está enterrado. Ahora, ¿vos sabés que en la tumba de él no hay ninguna placa que lo recuerde? Qué notable. Nunca los gobiernos argentinos colocaron nada que refiera que es el autor de la música del himno. No. Bueno, o sea que te propongo hacer la segunda pausa musical para digerir este triste final y seguimos conversando hoy con Omar López Mato de las historias del himno nacional argentino. Seguimos aquí en Tenemos Historia con la historia del himno nacional argentino. Y hasta ahora no contamos que la letra que hoy se cante, que se utilice, que no me acuerdo ahora de cuándo es el decreto que modificó, pero... No, eso es toda una pelea, por eso claro, es todo un cuento bastante largo. Porque era un verso largo. Lo que me quiero concentrar un poquito más en la música. Terminamos de hablar de Blas Parera. Lo que pasa es que Blas Parera, aparentemente la composición se perdió. Hay una composición teóricamente más... texto manuscrito de Blas Parera que termina en manos de Esteban de Luca y que queda en manos de la familia, pero en realidad eso vas a ver que va a dar lugar a una serie de discusiones y nadie sabía bien cómo era la música, etcétera. Ahí tiene que aparecer un personaje que es Pedro Esnaola. Pedro Esnaola era un jovencito, una familia de Buenos Aires, pero que había quedado huérfano y lo estaba criando el tío. El tío era un clérigo Picasarri, que era concretamente... ¿De qué origen era la familia? ¿De dónde venían? No, era española. Era española. Picasarri era un cura contrarrevolucionario y en el año 1818 Juan Martín de Pueyrredón tenía la política del ostracismo, como los viejos griegos. Sí. Bueno, se usó muchas veces. Lo había mandado a Dorrego. Sí, Dorrego termina en Estados Unidos allá, viaje que por poco... Ascuénaga lo había mandado al ostracismo a Cornelio Saavedra. Es decir, varios Cornelio Saavedra se había ido por su cuenta porque en realidad tenía toda una serie de problemas y se terminó en Chile. Ascuénaga estuvo un tiempo preso, pero después no se fue a Estados Unidos. De hecho, yo siempre tengo la teoría... Hay uno que fue a San Juan o a San Luis. Sí, por eso. Saavedra, claro. Por eso te digo, se usaba usaba mucho un tiempo eso, preso, lo que pasa es que yo soy de la teoría de que Ascuénaga le presta la plata a Dorrego cuando está en Estados Unidos, lo mantiene a él. Porque hay, nadie sabe bien, pero hay cartas, aparte la última carta de Dorrego es Ascuénaga. Dorrego terminó conociendo los Estados Unidos gracias a que lo mandó Pueyrredón. Y aquí tuvo mucha suerte, casi lo matan. Claro, por poco lo matan por pirata. Por pirata. Pero bueno, Picasarri se va a España y lo lleva a España, pasa un tiempo en París y lo lleva a Esnaola, y Esnaola no solamente lo forma, sino que lo cultiva como músico. Vuelven a Buenos Aires por la ley del olvido en 1822, vuelven a Buenos Aires por Martín Rodríguez y Esnaola enseguida se inserta en la sociedad local y entonces va a la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, participa en las tertulias, muy buen pianista, compositor, bueno, es un tipo conocido, pero aparte era empresario, ¿no? Aparte hizo mucho dinero a lo largo de su vida. Y después los dulces de membrillo y de batata, ¿no? La familia, esa fue la familia. Pero en ese momento cambiaron los vientos políticos y Esnaola se quedó en Buenos Aires apoyando el rosismo y Mariquita Sánchez de Thompson se va de Buenos Aires con ese famoso "porque te tengo miedo, Juan Manuel". Sí. Explicando por qué. Una de las frases más contundentes de la historia argentina. ¿Por qué te vas, Mariquita? Porque te tengo miedo, Juan Manuel. Y le hablaba a su íntimo amigo. Fantástica la frase. Esnaola, como te dije, adhiere al régimen y forma parte de la tertulia de Manuelita. No solamente eso, sino que es el profesor de piano de Manuelita. Y él, en ese entonces, él escribe una versión del himno que es parte de lo que hoy conocemos, porque en ese momento, ya te digo, él la reconstruye de memoria. Entonces escribe, y de hecho se dice que, bueno, el que la modifica, esa fue una versión del 37, después vuelve a ser una versión de 1860, porque esta participación en el rosismo, en donde también termina escribiéndole cantos de loa al restaurador, no le impiden
después de Caseros, ser presidente del Banco Provincia y ser presidente del Club del Progreso y acumular una fortuna, y en el año 1860 escribir una nueva versión del himno para que lo toquen las bandas militares. O sea que después de esa época, nuestros sufridos soldados que pelean en la Guerra del Paraguay mueren al son de los acordes promovidos por Esnaola. Pero ahí aparece un problemita justamente con lo que vos estabas haciendo locución. Ahora viene el problema con la letra. Claro. Porque en el año 1880 y pico, 84... Claro, cuando se reanudan las relaciones con España. Cuando se reanudan las relaciones con España. Hasta ese entonces, vos sabés que cuando había un embajador español y escuchaba el himno, se iba. Sí, claro, bueno, el himno era muy ofensivo hacia porque España. La parte de rendidos a sus pies, a sus plantas rendido león. Pero no. Y en cuando lloran bañados en sangre, Potosí, Cochabamba y La Paz también, ¿no? Estaban todas esas frases que hablaban de la represión española en el Alto Perú. Y solamente las batallas que gana la Argentina, no las que pierde, ¿no? Salta, Tucumán, las dos piedras y las murallas, entre paréntesis tengo que hablar de Montevideo. En el 9 de julio de 1893, don Lucio López, justamente el nieto, hace la concesión de decir vamos a reducir las estrofas del himno nacional y le quita 74 estrofas. Por supuesto, una medida así no va a pasar desapercibida. ¿Y qué pasa? A los 2 días, creo que se llamaba Osvaldo Mañasco, que era un diputado, le dice que está mutilando el himno y que eso va en contra de las prácticas usuales, bla, 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 bla. Y ahí es en donde Lucio López se presenta en el Congreso en su carácter de ministro del Interior y explica que en realidad había recibido el pedido de la colectividad española, que a él le parecía que esto era que la letra era abusiva, que realmente perturbaban las estrechas relaciones de origen, y sobre todo lo que dice, que conmueve a todos, es que mi abuelo era profundamente español, y en el año 1847 ya se había arrepentido de lo que había escrito del himno. Bueno, se quedan todos así un poco conmovidos, pero no da marcha, esto no prospera. Fíjate vos, encuentra un aliado en su padre, en Vicente Fidel López, que fue ministro de Economía del gringo Pellegrini. Fíjate vos que el que saca... Y uno de los autores de libros de historia también. Libros de historias clásicos. Que son dos... Ahí ves lo que hablamos de Mitre era el historiador que se basaba en documentos. Y Vicente Fidel López se basaba en la memoria, en la tradición. Bueno, mi padre me dijo tal cosa, mi abuelo me dijo tal otra. Ese era... Es un cronista. Ese era el texto. En esa época, bueno, entonces al final, el que termina con toda esta historia de que si el león está rendido a los pies o no está rendido a los pies, es Roca, en un decreto el 30 de mayo del año 1900, en donde suspende el tema del león ibérico. ¿Sabés quién estaba como ministro del Interior en ese entonces del gabinete de Roca? El Interior no era... Mañasco. Mañasco. El famoso Mañasco. Después hace la ley de secularización, la ley de educación laica, que terminamos cortando relaciones con el Vaticano por esa ley, encaminada por Mañasco. Por supuesto, Mañasco vota en disidencia, pero bueno, ya el himno se queda con 74 estrofas menos. Ahora vamos a ver uno de los problemas pictóricos que trae aparejado el himno, porque no todo el mundo lo ubica, pero si van al Museo de Historia Nacional es una lámina muy grande, es un cuadro muy grande que está pintado por un pintor chileno que se llamaba Errázuriz Subercaseaux. Que es la tapa también del libro de María Sánchez Quesada sobre Mariquita, el libro sobre Mariquita Sánchez de Thompson, etc. Entonces, en donde está cantando, ahí uno se puede individualizar a todo el mundo. La que está cantando, según Subercaseaux, es Remedios de Escalada, que mira con ojos melosos al general San Martín. En ese momento, en 1913, el Remedios de Escalada debe haber tenido 12, 13 años. No hay ningún testimonio. 14 ya. Sí, se había casado, 14, 15. 15. Ya podía tener ojos melosos. Sí, bueno, era su marido. No estamos hablando de nada pecaminoso. Ahí se puede reconocer en ese cuadro que está Mariquita Sánchez de Thompson tocando el arpa y Remedios de Escalada cantando, que nadie puede asegurar que entre las muchas virtudes que después se le atribuyeron a Mariquita, las habilidades canoras hayan estado entre ellas. Pero bueno,
para Subercaseaux, en la construcción del Ideario Nacional, está ella cantando, Mariquita Sánchez de Thompson tocando el arpa, Parera, por supuesto, tocando el piano, Pago, Monteagudo, Vicente López, bueno, San Martín, ¿no? Y San Martín, por supuesto. Con 36 años, ya un señor adulto. Un señor adulto. Bueno, y eso aparece en este cuadro de Subercaseaux, que curiosamente no tiene ningún título de sustrato histórico, pero sin embargo recibió el aval tanto de Mitre como de Roca, que fueron los que lo terminaron comprando y poniendo en el Museo Histórico Nacional. O sea que también este es otro proceso de armar la historia nacional, claro, de la construcción de la historia Vos lo nacional. Que me querés decir es que andás a ver si alguna vez estuvieron todos ellos juntos escuchando a estas tres intérpretes. Probablemente sí, pero no hay un testimonio. No hay un firme. Testimonio, te digo. Aparte, dice la primera vez que se canta el himno, ya dijimos, no fue la primera vez que se canta el himno. El himno se canta otro. Ahora, nos estamos acercando a la época del Centenario. En la época del Centenario había, y justamente como empezamos hablando, había que hacer una construcción de la historia nacional. Y además venía la infanta, no le ibas a poner ya, viste. Venía la infanta, bueno, no podíamos, ya habíamos sacado a León, ya habíamos sacado a León, ya está el León. Pero una versión corta. Omar, vamos a hacer la última pausa del programa de hoy y nos contás cómo fue la historia del himno durante el Centenario, ¿no? Que si dejaban la versión larga, los actos iban a ser enormemente largos también, ¿eh? Seguimos en un programa diferente hoy con Omar López Mato, conversando juntos. Yo soy Emilio Perina, de Tenemos Historia, y hablando de la historia del himno nacional. Empezamos un poquito por los símbolos patrios, pero el programa se ha concentrado en la historia del himno nacional, que Omar viene trabajando, por lo que vemos, y mucho, ¿no? Bueno, en el 10, ¿qué pasó con el himno? Fundamentalmente lo que empieza a ver antes de eso y en el 10 para adelante es lo que te decía, la construcción histórica a través de Pisurno, José María Ramos Mejía, Ricardo Rojas, que pretenden, por un lado, exacerbar las tradiciones nacionales, crear la sacralización de los símbolos patrios, que se alimenta también, con los que alimentan también la construcción del servicio, se alimenta de dos partes, uno en los colegios, y por el otro lado la creación del servicio militar, que era una necesidad ante la posibilidad de una agresión con Chile, pero en el servicio militar una de las cosas que se hacen es, bueno, vamos a cantar el himno, el símbolo de la bandera, esto de unificar bajo una misma identidad una población. Es todo unificar. Entonces, una de las cosas que pasa es que en el año 27 Marcelo T. Alvear había distintas versiones rítmicas del himno, o distintas versiones del himno. Había un himno que cantaban en los colegios, un himno que cantaban en una marcha distinta que cantaban en el ejército. Entonces, Marcelo T. Alvear crea una comisión en donde lo convoca a López Buchardo, Flor Ugarte y al crítico José André, para que se pongan de acuerdo y digan, bueno, ¿cuál es la versión definitiva? Entonces ellos se basan en el texto que había comentado que Esteban de Lucas tenía de Blas Parera. Ellos hacen un himno, eso lo presenta el 25 de mayo de 1927 en el Colón, lo canta una soprano italiana, Claudia Muzzo. Entonces, bueno, todo bien, bueno, unificamos el himno, qué bárbaro, Alberto. Bueno, al día siguiente, el diario La Prensa empieza a decir, este no es el himno, esto está mal, esto no está basado, esto no es así. Y hace una campaña en donde todos los días, desde alguna página del diario, y muchas veces la primera página del diario, dice, esto no es así. Y entonces hay una situación de crispación dentro de la sociedad, en donde hay algunos que no quieren cantar ese himno. Se empieza a punir a los soldados que no quieren cantar ese himno. Entonces, en un momento, hay en la Plaza de Mayo, hay una manifestación donde hay gente pro himno, hay gente contra el himno. Don Marcelo dice, esto es too much. ¿Estúpido sin verbes afuera o no? Esto es too much, esto es too much, dice, para mí. Entonces hace otra comisión. No le pone también a López Buchardo, pero es claro, y lo pone a Rojas a revisar el texto del himno. El texto ese de Esteban de Lucas. Y llega a la conclusión de que eso era nada que ver, está mal escrito. Primero lo llama himno nacional, en 1813 no se hablaba de himno nacional, sino marcha patriótica. El himno nacional recién se consagra en el 40 y pico, en el 44. En vez de decir himno, dice himo.
sea que evidentemente fue una transcripción, probablemente un escriba negro, de que lo copió y puede haber copiado cualquier cosa. Entonces eso no era confiable. El hecho concreto es que esa versión del himno que había propuesto Marcelo T. Alvear se deja de lado, la prensa gana otra batalla y Marcelo T. Alvear, uno de los últimos decretos que firma es decretando la nulidad de lo actuado en el decreto que él había firmado anteriormente. Mirá. Durante los conflictos a lo largo del siglo XX entre fundamentalmente anarquistas y las fuerzas de seguridad y el grupo de Carles, la Liga Patriótica, lo gracioso es que se agarran a trompadas, se agarran a palos y todos terminan cantando el himno. Los anarquistas te digo un himno un poco modificado, diciendo que el anarquismo iba a triunfar, etcétera. Y por el otro lado, los grupos nacionalistas también tienen el mismo tema. A mí me pasó una cosa muy curiosa hace unos años, una función del Colón, para que veas los antagonismos, ¿no? Pero que terminamos cubiertos por el himno. Resulta que en esa función salen a hacer un reclamo gremial la gente del Colón, y acá pasó tal cosa, tal otra. Y bueno, dentro de la audiencia dijeron, pará, nosotros pagamos la entrada, acá estamos, ahora van a hacer el reclamo gremial, lo tendrían que haber hecho. Entonces empezó a haber una silbatina, gritos, a gente que estaba de acuerdo, no. En ese momento alguien empezó a tocar el himno. Y pasó algo muy curioso, automáticamente. Todo el mundo empezó a cantar el himno. No solamente empezó a cantar el himno, sino los que estaban a favor del reclamo gremial miraban el estrado. Los que no estábamos a favor del estado gremial nos dimos vueltas y no mirábamos el estrado. Es decir, fue una cosa mágica, porque sinceramente no hubo una orden, sinceramente fue espontáneo. En un momento nos encontramos en la mitad mirando para un lado, mirando para el programa otro. de hoy, y todavía no sé cuándo se instauró que este himno es el que hay que cantar y que el que escucho ahora se oficializó con esta letra, con esta música y sin discusión. En el año, lo hace justo en el año, lo tengo que ver acá, en el 44. Entonces ya no justo. Sí. No, justo en el 37 y después lo confirma en el 44. Okay. Y en el 47 Perón le dice a los trabajadores, no deben usar ustedes otro himno que no sea esto, refiriéndose al Internacional. Refiriéndose al Internacional. Y finalmente... No a la marcha peronista que después iba a ser... Todos tienen una marcha paralela a lo que fue Aurora en su momento. Que Aurora es una cosa que no tiene, la ópera, yo la vi, no tiene nada que ver con la realidad, es muy linda, pero no tiene nada que ver. De hecho, el libreto lo escribió Illica, que era un italiano que no tenía nada de historia argentina. Después hubo otra ópera de ¿cómo se llama? De García Mansilla, que también suena el himno nacional y no te aparece Belfort teniendo un romance con Manuelita, Angelical Manuelita. Todos disparates históricos. Bueno, las óperas son muchas veces disparates históricos, es decir, que es una ópera que te maten y sigas cantando, ¿no? Eso es una ópera. Pero fundamentalmente el último problema que tuvimos, la última variación de este himno fue el que hizo Charly García, en el año 90, que no terminó de darse por primera vez el 19 de octubre, se terminó de presentar por la radio la versión de Charly García, y ese mismo día le hicieron una demanda penal por ultrajar los símbolos patrios, que fue desechada por el Poder Judicial meses más tarde, diciendo de que en realidad él estaba respetando el himno de 1800, porque no cambia la letra, cambia el ritmo. Cambia el ritmo, sí. Cambia el ritmo. Y nosotros no estamos seguros si el ritmo de Blas Parera es el mismo que le dio. Claro. De hecho, no sabemos cuál es el ritmo original. Esnaola le agrega, viste, esa polca que pone en el medio. Bueno, se lo puso Esnaola, no estaba en la versión original de Blas Parera, al menos es un primero. Ahora, lo gracioso de Charly García, cuando le expresaron, le fueron a preguntar, ¿y usted qué opina de lo que está pasando? Dice, ojalá salía así vendo más discos. Suplemento sí, Clarín, 19 de octubre del año 1990. Y después, se vendieron muchos, Y se vendieron muchos. Lo que pasa es que hay que aclarar que lo mismo pasó con la versión de Queen, de God Save the Queen, de los Sex Pistols, de God Save the Queen, con la versión de Jimi Hendrix, de Spangler, que lo tocan gusto, de Star Spangled Banner, con la versión de Gainsborough, de la Marsellesa. Es decir, el mundo cambió y los símbolos patrios, los símbolos ya no son intangibles. No te voy a decir, justamente me llama la atención que es el himno de los Estados Unidos,
que No. en el Super Bowl se lo canta de 14 maneras distintas, pero con se 800 aceptó, ritmos se- a capela. bueno, se cambia, es lo que claro, estoy diciendo, que se pues, cambian los ritmos. Pero digamos, a ritmo del rock, a ritmo de jazz, al ritmo que quieras lo tenés el Bueno, himno la americano, Corte Suprema de Estados sobre Unidos, todo en el evento deportivo más importante que es el Super Bowl, ¿no? la Corte Suprema del año 1990 también en Estados Unidos dice que no es delito quemar la bandera americana. No, mira. O sea que también hay la sacralización de los símbolos patrios es una estructura mental que nos han tratado de inculcar desde chicos, pero que el mundo ya no lo está aceptando de la misma Y bueno, forma. tiempos de globalización, ¿no? Eso vuelve las sí, fronteras más lábiles. Las fronteras son más lábiles. Pero vos sabés que a mí siempre me llamó la atención atención esto de cómo el himno de los Estados Unidos, me acuerdo del Super Bowl, pero hay otros eventos donde se lo suele cantar. Bueno, y no tienen los formalismos que suelen tener nuestras canciones patrias y a veces inclusive frente al presidente de los Estados Unidos, ¿no? Mirá cuando Jimi Hendrix toca su versión del himno americano Woodstock, no es nada, es una versión, digamos, artística, totalmente. poco armónica, ¿no? Un poco disonante, y sin embargo nadie hizo lío ni presentó una causa legal por esa versión. Bien, Omar, llegamos al final del programa de hoy. Llegamos al final. Me parece que ahora nos queda el chan. Al gran pueblo argentino, salud. Exactamente, el final de la historia del himno brevemente contada, pero qué interesante es esto último, que en definitiva la globalización permite una cierta elasticidad de estas cosas que en otras épocas hubieran sido mucho más duras y mucho más escandalosas. Pero sin embargo, lo que a mí me llamó la atención de todo este estudio fue es un gran paraguas que nos cubre a todos. El himno es uno de los signos, yo creo que es uno de los signos de unión más importantes, porque en algún momento han flameado otras banderas. Claro. Son los valores grupos enfrentados seguro. han hecho flamear otras banderas. Los anarquistas, los comunistas, los grupos de guerrilleros, la marcha peronista. Los radicales tienen su marcha. Pero sin embargo, el himno siempre estuvo paralelo y siempre terminó como siendo el nexo de unión, laxo, flexible, todo lo que quieras, pero sigue siendo el nexo de unión de los argentinos. Me parece que eso es un poco lo que quise contar con esta historia. Muy interesante. Lo mismo sucede con la historia, que forma parte de nuestro patrimonio intangible. Omar, nos reencontramos la semana próxima. Acá vamos a estar. Los esperamos nuevamente aquí la próxima semana en Tenemos Historia.